Exum. Colombia está en una crisis económica producto de la pandemia y pues no se valía que el gobierno nos montara otra crisis. Y finalmente esa reforma tributaria lo que estaba haciendo era ponerle toda la carga económica del país a la clase media y a la clase trabajadora. Pues la gente se indignó muchísimo porque era subirle el costo a su diario vivir. Hay personas que tienen trabajos informales, hay personas que están en desempleo. Entonces, hay personas que se vieron muy afectadas con sus negocios pequeñitos, con sus negocios locales, por todas las restricciones de la pandemia. Entonces, sumarle a eso como más impuestos era encarecer más la vida, encarecer productos de primera necesidad, como los que te mencionaba, el chocolate, azúcar, sal, el café. Entonces, claro, todo esto indignó muchísimo a la gente y también como con esta idea de que, bueno, porque la crisis siempre la tienen que pagar los pobres, los que menos tienen, o la clase media, y eso iba a llevar a que la clase media pues decayera a una clase pobre, y a la clase pobre ni digamos, ya totalmente marginal. Entonces, pues lo que incluso trata de hacerle ver al gobierno, el Comité del Paro, es que hay otras formas de salir de la crisis, bueno, en donde los ricos le paguen lo que le deben al país, porque muchos son evasores de impuestos, y que también pues los impuestos sean proporcionales. Y las personas, hay ciertas empresas, ciertos emporios económicos en Colombia y ciertas élites empresariales que también tienen un montón de beneficios a nivel gubernamental. Entonces, claro, si todos estos beneficios también se regulan y se quitan, entonces se comienza a estabilizar la economía de una manera diferente, pero no de la forma en que ellos querían, en que el pobre, el de clase media, pues sostuviera toda la crisis de un país. Y bueno, la gente se dio cuenta. Se hicieron muchísimas campañas para explicar de manera sencilla en qué consistía la reforma tributaria. Eran muchos los productos y servicios a los cuales se les iba a poner, a los que se le iba a incrementar el porcentaje del IVA, se iba a pagar más por el servicio de internet, se iba a pagar más por los servicios públicos, se iba a pagar más por el combustible. Las personas iban a tener que pagar más impuesto de renta, cuando, o sea, digamos, si solo ganaban 2 salarios mínimos, entonces ya tenían que declarar impuesto de renta. Entonces, bueno, todo esto hizo que las personas no vieran lógica la reforma y no la vieran justa tampoco. Entonces, por eso salieron a las calles. El gobierno del presidente Iván Duque tiene unas particularidades, y es que no, en principio le dio la espalda a los acuerdos de paz firmados en el 2016. Entonces es un gobierno que no ha hecho implementación de los acuerdos de paz, como tampoco, digamos, que lo comenzó a hacer el expresidente Juan Manuel Santos, como que digamos que él se sentó a firmar la paz. Pues bueno, fue un gran avance para comenzar una historia diferente en Colombia, ¿cierto? Como primer paso, sentarse, firmar la paz, hacer el acuerdo de paz, pero digamos que desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pues él tampoco hizo como esa implementación acertada que se le debía hacer al proceso. Y después ese proceso de paz lo recibe Iván Duque, y él definitivamente no ha mostrado ninguna voluntad en implementar ese acuerdo, y pues eso ha llevado también a que la violencia regrese de diferentes formas. Hay una violencia, por ejemplo, que es una violencia sistemática, una violencia que se da en contra de los excombatientes de las FARC,
que fueron las personas que aceptaron firmar la paz. Entonces ellos son firmantes de paz. Y a estos excombatientes los están asesinando. Ya van alrededor de 380 excombatientes asesinados luego de haber firmado el acuerdo de paz, que se trataron de reincorporar a la vida civil. Muchos tenían proyectos productivos en sus comunidades tratando de sacarlos adelante, y esas personas son buscadas y asesinadas. Pues ¿por quién? Por grupos paramilitares. Grupos paramilitares que finalmente vienen siendo como otro brazo del ejército, pero es como la manera en que opera el Estado de manera oscura. Y entonces eso ha sido un foco de violencia. Hay otro foco de violencia que es la persecución, que también es una persecución sistemática y muy focalizada hacia líderes y lideresas sociales, hacia líderes barriales, líderes comunitarios, líderes campesinos, líderes indígenas. Entonces por ese lado también hay una persecución, amenaza y muerte por parte de líderes y lideresas sociales desde diferentes sectores. Y es curioso porque el Estado en este momento muestra todo un despliegue militar para callar una protesta social, pero por ejemplo cuando se trata de perseguir por ejemplo a grupos paramilitares, el Estado nunca habla de estar en la mira de un grupo paramilitar. Entonces eso también es como su estrategia política, y también como de confundir cada vez que ocurre algo en donde ellos están implicados de una manera indirecta a través de grupos paramilitares, entonces dicen que son disidencias de las FARC. Entonces por ese lado también digamos que hay como una nueva ola de violencia en Colombia bajo todo este panorama que te estoy diciendo. Oh cielos,